Hola chicos, buen día, ¿cómo están? Buen día, maestra. Hola maestra, bien, ¿y usted? Buenos días. Yo bien, gracias. Muy bien, pues vamos a continuar con lo que estábamos viendo la clase pasada. ¿Sí? Habíamos visto cómo trazar el diagrama de Bode para algunos puntos en particular, ¿no? Vimos la ganancia es muy sencilla. La magnitud, pues simplemente la calculamos con el 20 logaritmo de la ganancia. Es una línea horizontal. Y una ganancia en la fase no tiene ninguna aportación. Vimos el trazado de Bode para un 0. Para un 0 tenemos estas asíntotas que tienen un comportamiento creciente, ¿sí? Entonces, necesitaríamos, si nada más vamos a calcular para un 0, necesitaríamos calcular este 20 logaritmo de z. Pero dijimos que la forma en que nosotros lo vamos a graficar, pues siempre va a ser comenzando todas las gráficas en 0. ¿Sí? Entonces, para un 0, comenzamos en 0 decibeles, ¿sí? Llegamos hasta la frecuencia que nos marca la ubicación del 0, ¿sí? Y a partir de esta frecuencia comenzamos con una pendiente de 20 decibeles por cada década, ¿sí? Entonces, a partir de aquí comienza una línea, ¿sí? Que tiene una pendiente de 20 decibeles por década. Eso es para la magnitud. Para la fase, nuevamente comenzamos en 0 grados, ¿sí? Llegamos hasta una frecuencia que sea una década menor a la frecuencia que nos marque la ubicación del 0. Si este 0 está en 1, entonces llegamos una década antes, que sería 0.1. Si este z es 2, pues llegamos hasta una década antes, que es 0.2. Y aquí comienza a crecer, ¿sí? Esta asíntota con una pendiente de 45 grados por cada década, ¿sí? De manera que justamente en la ubicación del 0 tengamos 45 grados, ¿sí? Y solamente va a llegar hasta 90 grados y en 90 grados ya nos mantenemos. Entonces, este comportamiento, esta asíntota que tenemos aquí, esta línea, solamente nos debe de abarcar 2 décadas, ¿sí? Sin importar qué valor tengamos aquí en z o en qué valor esté ubicado el 0, solamente nos debe de abarcar 2 décadas. ¿Sí? Si aquí tenemos un 3, pues entonces esto que tenemos aquí, esta parte, ¿sí? Va a ir desde 0.3 hasta 30 en la gráfica. Perdón, desde 0.3 hasta 30. ¿Sí? Entonces, habíamos comentado otra forma de verlo, puede ser cualquiera de ellas. ¿Sí? Y eso era para un 0. ¿Sí? El polo tiene un comportamiento muy similar, y solamente que es decreciente. ¿Sí? Pero es lo mismo, para la magnitud comenzamos en 0 decibeles, ¿sí? Llegamos hasta la frecuencia que nos marque la ubicación del polo y a partir de ahí la pendiente va a comenzar a decrecer, ¿sí? La asíntota va a comenzar a decrecer con una pendiente de 20 decibeles por cada década, ¿sí? Entonces vamos a estar bajando 20 decibeles por cada década que pasemos. En la fase, nuevamente comenzamos en 0 grados, ¿sí? Una década antes de la que nos marque el polo, si el polo está en 4, sería 0.4, ¿sí? Comenzamos a decrecer, ¿sí? Comienza a disminuir los grados, la fase en grados, hasta llegar a menos 90, ¿sí? Y esto va a ser durante 2 décadas.
¿Sí? Si aquí tenemos 4, sería desde 0.4 hasta 40. ¿Sí? De manera que en este valor que tengamos en el polo, estemos exactamente en menos 45 grados. ¿Sí? Y a partir de menos 90 ya nos quedamos en ese valor, ¿sí? Sin cambiar la pendiente. Entonces, el cambio lo vamos a tener en esta parte. Solamente son 2 décadas. Nuevamente sería una década abajo del valor que nos marque el polo y una década arriba del valor que nos marque este polo. ¿Sí? Y solamente nos movemos desde 0 hasta menos 90. Después vimos el bode para un 0, para un polo que se encuentra en 0, es decir, 1 sobre S. ¿Sí? Para la magnitud tenemos este comportamiento, ¿sí? Que tiene una pendiente de menos 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Esto, dependiendo desde dónde la comencemos a dibujar, pues debe de verse el mismo comportamiento, ¿no? Pero si comenzamos aquí, debemos de ver que cada década va a ir disminuyendo 20 decibeles. El único punto que siempre debemos de cumplir es que en 10 a la 0 o en una frecuencia igual a 1 radián por segundo, tengamos 0 en la magnitud. ¿Sí? Y a partir de este punto, pues trazamos todo lo demás, solamente cumpliendo la pendiente de menos 20 decibeles por cada década. Y para la fase es un ángulo constante de menos 90 grados. ¿Sí? Este no va a cambiar. Lo que sigue son los polinomios de segundo orden. También puede ser que en nuestras funciones de transferencia, ¿sí? No solo tengamos polos simples, ceros simples, como los que vimos anteriormente, sino que también tengamos polinomios de segundo orden que nos dan polos o ceros complejos conjugados, ¿sí? Entonces, para este caso, el análisis que se realiza es muy similar, ¿sí? Solamente que al final vamos a ver que necesitamos hacer un ajuste en nuestra aproximación, ¿sí? Pero nuevamente, tomamos nuestro polinomio de segundo orden, ¿sí? La forma que ya la conocemos en términos del amortiguamiento y de la frecuencia natural. Sustituimos S por J omega, ¿sí? Nos queda esto que tenemos aquí. Solamente estamos sustituyendo. Y como aquí tenemos J omega por este S cuadrada, nos queda J omega cuadrada, pues simplificamos. ¿Sí? El J cuadrada, pues sabemos que es menos 1, entonces este término nos quedaría solamente como omega cuadrada. ¿Sí? Entonces, simplificando, nos queda esta ecuación de aquí. El omega n al cuadrado queda igual. Este que dijimos es omega cuadrada, esa es la parte real. ¿Sí? Son estos dos primeros términos. Y el segundo, que es 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural, nos quedaría igual, solamente que multiplicado por J omega. ¿Sí? Entonces ya tenemos la parte real y la parte imaginaria. ¿Sí? Solamente fue simplificando la función g de J omega o el polinomio de segundo orden. ¿Sí? Entonces, primero para la magnitud, vamos a suponer que este polinomio, ¿sí? Va a estar ubicado en el numerador, es decir, es un 0, ¿sí? Son 2 ceros los que tenemos con este polinomio. Entonces, la norma quedaría de esta manera, simplemente aplicamos la norma directamente, que es la raíz cuadrada de la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado. Aquí tenemos la parte real al cuadrado más la parte imaginaria al cuadrado y raíz cuadrada. Como estamos graficando en decibeles, entonces además le aplicamos el 20 logaritmo. ¿Sí? Y volvemos a hacer el análisis, ver qué valor tendría para frecuencias bajas y para frecuencias altas. ¿Sí? Entonces, para frecuencias bajas, donde omega es muchísimo menor que omega n, ¿qué pasaría en la magnitud? ¿Sí?
en esta parte si omega es muchísimo menor que omega n. Si ese es el caso, si omega es menor, entonces este omega cuadrada sería muchísimo menor que el omega n al cuadrado. Entonces, lo podemos despreciar y nos quedamos simplemente con omega n al cuadrado, ¿sí? En esta parte, porque esto es muchísimo más pequeño. Entonces, nos queda esto, ¿sí? ¿Y qué pasaría con este término? ¿Sí? ¿Qué pasaría si esta omega es muchísimo menor que omega n? ¿Qué es lo que tendríamos? 0. Sería un valor muy pequeño, ¿no? Muy cercano a 0. Lo podemos igual despreciarlo y decir que esto nos daría algo muy pequeño, ¿sí? De manera que lo único que podemos tomar en cuenta o que realmente va a tener más importancia en esta norma sería este omega n al cuadrado, ¿sí? Que, bueno, está al cuadrado nuevamente. Sería lo único que nos queda. Entonces, la raíz cuadrada de omega n al cuadrado, aparte del cuadrado, pues es simplemente omega n al cuadrado, que es lo que tenemos aquí, ¿sí? Entonces, para frecuencias bajas, esto es lo que nos quedaría. Ahora, para frecuencias altas, donde omega es muchísimo mayor que omega n, nuevamente, esto ahora sería mucho más grande, ¿sí? Que este omega n al cuadrado. Entonces, podemos nuevamente despreciar el omega n al cuadrado y nos quedamos con el omega cuadrado, ¿sí? Y pasaría algo muy similar al caso de hace ratito con este término, ¿sí? Si omega es muchísimo mayor a omega n, ¿sí? O si omega n es muchísimo menor a omega, entonces esto sería un valor pequeño, muy pequeño. Entonces, nuevamente lo podemos despreciar y nos quedaríamos solamente con la raíz cuadrada de el omega cuadrado al cuadrado, ¿sí? Aquí tendríamos este signo, el negativo, ¿sí? Pero como todo eso está al cuadrado, pues no nos afecta, ¿sí? O se va a hacer positivo. Entonces nos quedaría omega cuadrada al cuadrado. Entonces con la raíz cuadrada nos queda este 20 logaritmo de omega cuadrado. ¿Sí? Esto, al tener este término al cuadrado, omega cuadrado, lo podemos pasar multiplicando al 20 logaritmo y nos quedaría como 40 logaritmo de omega, ¿sí? Entonces, si lo vemos en la gráfica, aquí nos quedaría que tendría un valor constante, ¿sí? Hasta la frecuencia de corte, ¿sí? Y después tendría una pendiente de 40 decibeles por década. En el caso de que este polinomio, ¿sí? Esté en el numerador o que sean ceros, ¿sí? Entonces tendríamos un incremento. Eso sería positiva. Esta pendiente sería positiva con 40 decibeles por cada década. Ahora puede ser que este polinomio se encuentre en el denominador, que sean polos. Si ese es el caso, si son polos este polinomio, entonces vamos a tener un comportamiento decreciente, ¿sí? Va a estar disminuyendo a razón de 40 decibeles por cada década. Entonces, el comportamiento que va a seguir es el mismo que ya habíamos visto, ¿no? Si son ceros, es creciente. Si son polos, es decreciente, ¿sí? Entonces, depende de dónde vaya a estar ubicado este polinomio de segundo orden. La diferencia, lo que cambió ahora, es que la pendiente, ¿sí? O su razón de crecimiento o decrecimiento va a ser de 40 decibeles por década, ¿sí? Como en realidad son dos polos o dos ceros, aunque son complejos conjugados, ¿sí? Son dos, entonces van a estar creciendo o decreciendo el doble que los simples, ¿sí? El análisis pues se hace a partir del polinomio, pero de manera sencilla podemos verlo de esta manera, ¿no? Los polos simples, ceros simples, crecen o decrecen 20 decibeles por década. Este que es un polinomio segundo orden y que en realidad son dos polos o ceros complejos conjugados,
pues decrece o crece al doble, ¿sí? Entonces, para trazarlo, lo que necesitamos hacer es encontrar la frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, ¿cuál sería la frecuencia de corte? La frecuencia de corte sería la frecuencia omega m, ¿sí? Esta va a ser la frecuencia en la cual o a partir de la cual nosotros vamos a hacer el trazado. Entonces, aquí tenemos una gráfica. En este caso, ven que el polinomio de segundo orden, ¿sí?, se encuentra en el denominador. Son polos, entonces esperamos un comportamiento decreciente. Nuevamente, si hiciéramos solamente la gráfica de un polinomio, ¿sí?, o esta gráfica solita, necesitaríamos haber calculado este valor. Nuevamente lo vamos a hacer todo a partir de 0 y al final vamos a calcular una magnitud, ¿sí?, que nos va a decir la ganancia de todo el polinomio. Entonces nuevamente vamos a empezar desde 0, llegamos hasta la frecuencia de corte, que en este caso omega n al cuadrado es 1, entonces omega n es 1, ¿sí? Y a partir de esta frecuencia, como son polos, comienza a decrecer, pero ahora 40 decibeles por cada década, ¿sí? Aquí es 1, aquí son 10. Entonces, entre estas dos frecuencias debemos de tener una caída de 40 decibeles, ¿sí?, que es lo que tenemos aquí. Pero si se fijan, es el mismo comportamiento que para un polo simple, como el que ya habíamos visto. ¿Sí? Nada más, la forma de ubicar la frecuencia de corte o la frecuencia a partir de la cual va a cambiar la pendiente es definiendo esta omega n, ¿sí? Y ahora lo que cambia es que la caída es el doble. Van a ser 40 decibeles por cada década. ¿Sí? Para la fase también podemos hacer un análisis como el que habíamos visto. Nuevamente retomamos la función g de j omega, ya simplificada con la parte real y la parte imaginaria, y calculamos la tangente inversa para encontrar la fase. ¿Sí? La tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real. ¿Sí? Volvemos a ver qué valor nos daría para frecuencias bajas. En este caso solamente vamos a ver la frecuencia de corte y para frecuencias altas. ¿Sí? Para frecuencias bajas, cuando omega es muy cercana a 0, ¿sí?, si omega es muy cercana a 0, ¿qué pasaría aquí? Pues el numerador, como omega es muy cercano a 0, esto sería 0. ¿Sí? Y en el denominador, este omega al cuadrado sería 0, ¿sí?, o un valor muy cercano a 0, y solo nos quedaría omega n al cuadrado. La tangente nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces, 0 entre omega n al cuadrado nos da 0 y la tangente inversa son 0. Para frecuencias omega igual a omega n, tendríamos en el numerador, este omega n y este omega son iguales, entonces nos quedaría 2 veces el amortiguamiento por alguna de esas frecuencias. Como son iguales, podríamos escribir que es omega al cuadrado o omega n al cuadrado. ¿Sí? Y en el denominador, como son iguales y tenemos esta resta, ¿sí?, nos da 0. Entonces la tangente inversa nos queda de esta manera. ¿Sí? Entonces cualquier término sobre 0 tiene infinito, ¿sí?, y la tangente inversa serían 90 grados. Ahora, para frecuencias altas, donde omega es muchísimo mayor que omega n, ¿sí?, si esta omega es muchísimo más grande que omega n, o viéndolo de otra manera, omega n es muchísimo más pequeño que omega, entonces tendremos lo que dijo su compañero, ¿no? Esto sería o tendería a 0. ¿Sí? Y en el denominador, si esta omega n es muchísimo más chica que omega cuadrado, lo podemos despreciar y solamente nos quedamos con el omega cuadrado, pero considerando el signo. ¿Sí?
este signo sí sigue influyendo, ¿no? Tenemos menos omega cuadrada, entonces la tangente nos quedaría de esta manera, la tangente inversa. ¿Sí? Entonces, 0 entre omega cuadrada, pues nos da 0. La tangente inversa de 0 es 0, pero además tenemos que ver en dónde está ubicado este número complejo. ¿Sí? Si está ubicado en el primer cuadrante, para sacar la fase, bueno, no sé si se acuerdan muy bien, cuando están viendo los números complejos y quieren sacar su fase, además de calcular esto, que es la tangente inversa de la parte imaginaria sobre la parte real, debemos de ver en qué cuadrante se encuentra. ¿Sí? Si está en el primer cuadrante, entonces no es necesario sumarle nada. ¿Sí? Si está en el segundo cuadrante, le sumamos 180 grados. Si está en el tercer cuadrante, le sumamos 180 grados. Y si está en el cuarto cuadrante, le sumamos 360 grados. ¿Sí? Eso es por la forma de calcular la tangente, ¿no? Como nos estamos moviendo entre los cuadrantes y no lo tomamos en cuenta aquí directamente en el cálculo, debemos de compensarlo sumándole el ángulo adecuado, ¿no? Dependiendo de en dónde está ubicado. En este caso, aquí habría que sumarle 180 grados, ¿no? Porque la parte imaginaria, la parte real, perdón, nos quedó negativa. ¿Sí? Entonces ya no estamos en el primer cuadrante. Le sumamos 180 grados y esta fase en realidad nos queda como 180 grados. ¿Sí? Estos cálculos son considerando que este polinomio se encuentra en el numerador, es decir, que son ceros. ¿Sí? Si fueran polos, ya habíamos visto de los ejemplos anteriores que lo único que cambia es el signo de los ángulos. ¿Sí? Esto sería menos 90 y esto sería menos 180 grados. ¿Sí? Entonces, nuevamente el comportamiento es el mismo que vimos para polos y ceros simples. ¿Sí? Si nos acordamos, pues esto era de 0 a 45 y a 90. Nuevamente, como son dos, en realidad este polinomio nos da dos polos o dos ceros, ahora va a ser el doble. ¿Sí? Va de 0 a 90 y hasta 180 grados. O de 0 a menos 90 y hasta menos 180 grados. Pero el comportamiento es igual. Si son ceros, es creciente. Si son polos, es decreciente. ¿Sí? Para el mismo polinomio que vimos ahorita, sería este. Nuevamente tenemos que buscar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte dijimos que era omega igual a omega n. En este caso es 1 y en ese valor, ¿sí? Vamos a tener 90 grados. ¿Sí? Como estos son polos, entonces va a ser menos 90 grados. Una década atrás llega a 0 y se mantiene constante. Una década adelante llega a menos 180 y se mantiene constante. ¿Sí? Entonces, ahora con los polinomios de segundo orden nos vamos a mover entre 0 y menos 180 si son polos o entre 0 y 180 si son ceros. ¿Sí? Pero el comportamiento, ¿sí? Es igual a los que habíamos visto para los polos y ceros simples. ¿Sí? Entonces, estas serían las asíntotas para este polinomio y vemos que esta curva pues sí se acerca mucho a las asíntotas. ¿Sí? Ahora, eso fue considerando, si se fijan, cuando estamos haciendo el trazado, lo único que necesitamos es la frecuencia natural. El amortiguamiento no aparece en estos resultados de los ángulos, no aparece en estos resultados de la magnitud. ¿Sí? Está en términos de omega o de omega n. Entonces, aquí no nos resulta, ¿sí?, que el comportamiento de estas asíntotas dependan del amortiguamiento. Sin embargo,
nosotros podríamos tener diferentes polinomios y que tengan esta forma, que tengan un omega n igual, ¿no? Podemos decir que podemos tener muchos polinomios con un omega n igual a 1, pero podría estar cambiando este término, ¿no? Para diferentes valores de amortiguamiento. Y si nosotros usamos esto que vimos ahorita, no nos importaría este término. ¿Sí? Se fijan que lo único que nos fijamos fue el omega n. Entonces, este término no lo veríamos reflejado en estas asíntotas. Podríamos tener aquí un s cuadrada más 5s más 1 y nos daría exactamente estas mismas asíntotas. O s cuadrada más 0.2 más 1 y siguen siendo las mismas asíntotas. Pero si son polinomios diferentes, pues no tiene mucho sentido que las asíntotas nos queden exactamente iguales, ¿no? Aquí estamos viendo un problema, porque este amortiguamiento no se ve reflejado en las asíntotas que nosotros dibujamos en Bode. ¿Sí? Por ejemplo, podemos trazar los diagramas de Bode, esas no son las asíntotas o los diagramas, para polinomios de segundo orden, en este caso son polos, ¿sí? Para polinomios de esta forma, pero ubicado en el denominador. Con un omega n de 1, todos van a ser con un omega n de 1, pero vamos a estar moviendo este amortiguamiento desde 0.1 hasta 1. ¿Sí? Y vean en realidad cuánto cambia el diagrama de Bode. ¿Sí? Aunque no cambiemos el omega n, con cambiar este término, este segundo término del polinomio, el diagrama de Bode es muy diferente. En realidad sí está cambiando bastante, ¿sí? Con valores diferentes de amortiguamiento, con este segundo término diferente. Si nosotros trazamos las asíntotas, no veríamos ese cambio. ¿Sí? Para nosotros las asíntotas quedarían exactamente igual para cualquier valor de amortiguamiento o para cualquier forma que tuviera este segundo término. ¿Sí? Pero en la realidad, como vemos en esta gráfica, sí cambia el diagrama de Bode, ¿no? Vemos cómo se comporta para un amortiguamiento de 0.1 hasta un amortiguamiento de 1 en magnitud y en fase. ¿Sí? Entonces, para tomar en cuenta esto, este cambio que veríamos para diferentes valores de amortiguamiento, debemos de hacer una corrección a este trazado que hicimos. Este trazado sí nos sirve, ¿sí? Solamente lo debemos de corregir un poco, ¿sí? Entonces, ¿cómo lo corregimos? Pues calculando algunos valores que estén cercanos a nuestra frecuencia de corte, ¿sí? Entonces, si son ceros, si este polinomio son ceros, entonces estas son las fórmulas para corregir. Si son polos, son estas de abajo, ¿sí? Y veamos que en estas fórmulas, en realidad lo que estamos calculando es la magnitud y la fase, ¿sí? Completitas con todos los datos que tendríamos, ¿sí? Con omega, omega n y el amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, es calcular simplemente algunos valores para tener una mejor aproximación y lo demás lo seguimos sacando al comportamiento que ya vimos que tendría. ¿Sí? Normalmente, lo que hacemos es calcular valores muy cercanos a la frecuencia de corte, con una de cada arriba, una de cada abajo, pues sería suficiente. ¿Sí? Por ejemplo, teníamos este polinomio, ¿no? S cuadrada más 2s más 1, ¿sí? Veíamos que esas eran las asíntotas que nos quedaban y la curva real estaba bastante cercana a las asíntotas, ¿sí? Ahora, consideremos este polinomio, s cuadrada más 0.4s más 1. Omega n sigue siendo 1 y el amortiguamiento ahora es 0.2. ¿Sí? Entonces, las asíntotas nos quedarían iguales. ¿Sí? Pero en realidad, en la curva real, ¿sí? En la curva exacta del trazado de Bode, pues es muy diferente a lo que nos dice la asíntota.
Y tiene, por ejemplo, aquí este pico que va mucho más arriba. En la fase tiene este cambio, ¿no? Se aleja bastante de la asíntota, no está siguiendo la asíntota. Entonces, en ese caso, hay que hacer o hay que calcular los factores de corrección. Entonces, se aconseja no darle valores como tal a la frecuencia, simplemente definir estos cocientes, omega sobre omega n, ¿sí? Y escoger valores para este cociente, omega entre omega n, ¿sí? Y calculamos con eso la magnitud y la fase. Entonces, al definirlo así no hay ningún problema porque en los cálculos así nos aparecen. Omega sobre omega n al cuadrado, omega sobre omega n, acá también, y aquí también están al cuadrado. Entonces no hay ningún problema, no los necesitamos definir por separado. Con definir omega sobre omega n es suficiente. ¿Sí? Y lo único que tendríamos que hacer es sustituir estos valores, ¿sí?, en las fórmulas, sustituir el amortiguamiento. Hay que calcular el amortiguamiento de nuestro polinomio y obtener estos valores de magnitud y de fase. Ya que los obtengamos, entonces graficamos estos puntos y los unimos a las asíntotas que hayamos obtenido, a las asíntotas generales. ¿Sí? Solamente las corregimos un poco uniendo estos puntos que obtengamos a las asíntotas. Entonces, aquí hay muchos puntos, ¿sí? No es necesario hacer tantos. Con calcular 3, ¿sí?, sería suficiente. ¿Qué valores calcularíamos? Un omega igual a 0.5 omega n, es decir, omega sobre omega n nos quedaría de 0.5. ¿Sí? Este valor es el que recomendamos calcular. Un omega sobre omega n, que si omega n es igual a omega, entonces esto nos daría 1, sería este valor de aquí. Y omega igual a 2 omega n. Entonces nos quedaría 2 omega n sobre omega n y sería un 2, que bueno, no aparece aquí en esta tabla, pero esos serían los valores que se recomiendan, ¿sí? Omegas igual a estos valores, que en la tabla sería 0.5, 1 y 2. Con esos tres valores es suficiente para trazar la corrección, ¿sí? ¿Sí quedó más o menos claro para polinomios de segundo orden? Sí, maestra. Ok. Entonces, habíamos dicho que nosotros vamos, aunque podemos calcular estos valores de magnitud, el valor exacto donde comienza a trazarse la gráfica, no solo para eso, sino para los polos simples también, ¿sí? Nosotros vamos a calcularlos o vamos a dibujarlos a partir de 0, ¿sí? Esto nos daría una ganancia, ¿sí?, un nivel aquí en nuestra gráfica. Entonces, esto en realidad no debería de empezar en 0, sino en el valor que nos dé este cálculo. Nosotros lo vamos a comenzar en 0, ¿sí?, y no vamos a calcular el bode para una ganancia simplemente porque vamos a juntar la ganancia que nos da toda la función de transferencia, ¿sí? A este valor que nos da normalmente le conocemos como un nivel de directa, ¿sí? Es un valor simplemente que se va a mantener constante y que le vamos a sumar a todos los bodes que nos resulten, ¿sí? Entonces, calculando de esta manera esta magnitud, ¿sí?, ya no vamos a calcular la de la ganancia y todos los bodes de polos cero simples, los de segundo orden, los vamos a trazar a partir de 0. ¿Sí? Entonces, lo que hacemos es tener nuestra función de transferencia y vamos a calcular este límite. ¿Sí? Va a ser
nuevamente el 20 logaritmo lo agregamos porque lo estamos calculando en decibeles y necesitamos calcular el límite cuando s tiende a 0 de nuestra función de transferencia. ¿Sí? Entonces, a esa función de transferencia, pues sustituimos 0 directamente y lo que nos quede, en este caso, esta s vale 0 y estos dos términos serían 0. Entonces nos quedaría 12 por 2 entre 5. ¿Sí? Que serían los 24 sobre 5, que es lo que tenemos aquí. Y a esto le calculamos el 20 logaritmo. Esto que nos resulta sería el nivel de directa. ¿Sí? Lo vamos a trazar en nuestros diagramas para sumárselo a todos los que tengamos en la función. ¿Sí? Este valor puede ser positivo o puede ser negativo. ¿Sí? Y como al final de cuentas lo que hacemos es juntar las ganancias de todos los puntos o los niveles de magnitud que nos daría todos los otros puntos, todos los otros ceros y polos, pues nada más lo vamos a ver reflejado en la curva de magnitud. ¿Sí? Esto no va a afectar en la fase. ¿Sí? Esto solamente es para la magnitud. ¿Sí? Y con eso ya podríamos trazar un diagrama de Bode de alguna función de transferencia ya más compleja. Vamos a ver dos ejemplos aquí y luego hacemos también un par de ejemplos a mano, ¿sí? Los vamos resolviendo en el momento. Entonces, esos pues ya les quedarían para que los fueran checando o para si hay dudas después. ¿Sí? Entonces, el primer ejemplo es esta función. 32 sobre s más 2 por s más 8. ¿Sí? Entonces tenemos, primero hay que ver qué elementos tenemos. Tenemos dos polos y tenemos una ganancia. La ganancia dijimos que ya no la íbamos a calcular porque la vamos a calcular con toda la función. ¿Sí? Entonces tendríamos que calcular la magnitud para toda la función, la ganancia que nos da toda la función de transferencia y los Bode para estos dos polos. Son todos los elementos que tenemos. ¿Sí? Entonces primero vamos a calcular la magnitud. La magnitud en omega igual a 0, que es como lo hicimos ahorita o como mencionamos ahorita, con el límite cuando s tiende a 0 de la función de transferencia. ¿Sí? El límite cuando s tiende a 0 de la función, pues este término, más bien esta s sería 0 y la de s más 8 también. Entonces nos quedaría 32 sobre 2 por 8, que es 16. ¿Sí? 32 sobre 16 y además le agregamos el 20 logaritmo porque estamos calculando en decibeles. ¿Sí? Entonces, como resultado obtenemos este 6.02. Entonces, este es nuestro nivel de directa y lo graficamos directamente en la magnitud. ¿Sí? Entonces, es esta línea roja que aparece aquí. Y esos son 6 decibeles aproximadamente. ¿Sí? Y con eso, esa va a ser la primera parte en cualquier trazado. ¿Sí? Eso siempre lo vamos a calcular. Y después nos vamos a los elementos que tenemos, que dijimos que eran únicamente estos dos polos. ¿Sí? Entonces, recordando cómo son los polos simples, dijimos que la magnitud comenzaban en 0, necesitamos conocer la frecuencia de corte, que es esta, y a partir de ahí comienza a decrecer 20 decibeles por cada década que pase. ¿Sí? Eso es la magnitud. En la fase, ¿sí?, ubicamos la frecuencia de corte, ahí vale menos 45, una década adelante llega a menos 90 y se queda constante, una década atrás llega a 0 y se mantiene constante. Entonces, eso es lo que debemos de trazar para cada polo que tenemos en el ejemplo. ¿Sí? Primero vamos a irnos con S más 2, este que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces, la frecuencia de corte o la frecuencia que necesitamos conocer es la ubicación del polo.
En este caso es 2. Pues nos vamos a la gráfica de magnitud, ubicamos esa frecuencia que es 2. Aquí 10 a la 0 es 1, ¿sí? Entonces justamente aquí serían 2. Esa es la frecuencia omega igual a 2. Entonces nos vamos a la gráfica de la magnitud y a partir de aquí comienza en 0 y a partir de esa frecuencia comienza a decrecer con una pendiente de 20 decibeles por década. ¿Qué quiere decir? Que si estamos trazándola a partir de aquí de 2, entonces en 20 debe de llegar a menos 20 decibeles. ¿Sí? Entonces esto es 10, 10 a la 1, entonces esta línea de aquí es 20. ¿Sí? Entonces aquí en 20 debe de llegar a menos 20 decibeles, que es este punto de aquí. Trazando estos dos puntos, pues ya podemos trazar la línea completa. ¿Sí? Entonces en la frecuencia de corte, igual al valor del polo, comenzamos a trazar la pendiente. ¿Sí? O ahí cambia la pendiente y comenzamos a trazar la asíntota con una caída de 20 decibeles por cada década. ¿Sí? Entonces, desde 2 hasta 20 debe de caer 20 decibeles, desde 20 hasta 200, hasta aquí debe de caer otros 20, entonces llegamos a menos 40 y así podríamos seguir. ¿Sí? Eso es para la magnitud. Para la fase, dijimos, ubicamos la frecuencia de corte, que es 2, que habíamos dicho que estaba aquí. Y en este valor de frecuencia vale menos 45. Una década atrás, que aquí estamos en 2, una década atrás sería 0.2, llega a 0 y se mantiene constante. ¿Sí? Y una década adelante, estamos en 2, llegamos a 20, ¿sí? Llega a menos 90 y se mantiene constante. ¿Sí? Después, y eso sería todo para el polo NS+2. Esas serían las asíntotas. Después tendríamos que hacer la de S+8, que es muy similar. Nuevamente buscamos la frecuencia de corte, que es el valor del polo, es 8. Para la magnitud, primero debemos de ubicar esa frecuencia, que es 8. Entonces, esto 10 a la 1 es 10. ¿Sí? Entonces nos movemos 2 líneas atrás, ¿no? Entonces sería más o menos, bueno, sería esa de ahí. Ahí sería 8. ¿Sí? Entonces en 8 es donde nosotros vemos que va a cambiar la pendiente de la asíntota y va a comenzar a decrecer. ¿Sí? Y decrece igual, 20 decibeles por cada década. Entonces comenzamos en 0 decibeles. ¿Sí? Estamos en 8, entonces en 80 debemos de llegar a menos 20 decibeles. En 800 debemos de llegar a menos 40. ¿Sí? Vamos bajando de 20 en 20 por cada década. En la fase, nuevamente, en esta misma frecuencia, la de corte, nos ubicamos en menos 45. Una década atrás, que sería 0.8, llegamos a 0 y se mantiene constante. Una década adelante, llegamos a 80 y se mantiene constante. ¿Sí? ¿Hay duda en cómo se trazan esas asíntotas? No, creo que no. Ya sí está claro. Muy bien. Entonces, lo que nos faltaría sería sumarlas. ¿Sí? Tenemos asíntotas por separado para cada elemento que tenemos en la función de transferencia. Ahora debemos de sumarlas.
¿sí? Entonces tenemos, estas son las asíntotas, es exactamente la misma imagen, ¿sí? Entonces lo único que vamos a ir haciendo va a ser sumar, ¿sí? Todas estas comienzan en 0, entonces solamente como tenemos este nivel de directa, lo que haríamos solamente es desplazar estas asíntotas un poquito hacia arriba, ¿no? Hacia el nivel de directa. Entonces, ahora en lugar de comenzar nuestra asíntota final en 0, pues va a comenzar en el nivel de directa y todo se va a mover un poquito hacia arriba. ¿Sí? Entonces, simplemente con comenzar nuestra gráfica aquí en el nivel de directa, ya con eso tomamos en cuenta este valor. ¿Sí? No sería necesario después volverlo a tomar en cuenta. Solamente subimos y comenzamos justo en ese valor nuestra asíntota final. ¿Sí? Después, lo más sencillo es ubicar los puntos donde vaya a cambiar dependiente alguna de las asíntotas. ¿Sí? No es necesario que vayamos punto por punto sumando el valor exacto que tiene la gráfica. Con ver a partir de dónde hay cambios, por ejemplo aquí, esta cambió, esta asíntota que está en verde cambió dependiente y este punto de aquí, donde está azul, cambió dependiente. Esos son los puntos importantes donde necesitamos fijarnos, ¿sí? En las asíntotas para poder hacer el trazado. No es necesario que estemos haciendo más puntos. Bien, entonces comenzamos con esta parte. Hasta aquí no hay cambios. ¿Qué hacemos? Solamente le sumamos el nivel de directa, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Hasta ahí queda nuestra asíntota igualita. Después vamos a analizar la segunda parte donde tenemos cambio, que es desde aquí hasta aquí. ¿Sí? Esta roja ya la tomamos en cuenta, el nivel de directa ya la tomamos en cuenta al subir nuestras asíntotas, entonces de esa ya nos olvidamos. Y solo nos quedamos con estas dos. ¿Sí? Entonces, no es necesario que busquemos el valor exacto que tenemos en estos puntos. ¿Sí? ¿Qué es lo que tenemos aquí? Esta está en 0, ¿sí? Se mantiene en 0 la azul y la única que está cambiando es la verde. Entonces, ¿la verde qué pendiente tiene? Lo sabemos que tiene una caída de 20 decibeles por década. Entonces, lo único que necesitamos dibujar aquí, ¿sí? Entre estas dos frecuencias, es una línea que tenga una pendiente de 20 decibeles por década, porque esta está en 0. ¿Sí? Entonces, trazamos una línea exactamente con esa pendiente. A partir de este punto, y hasta que se termine, tenemos estas dos asíntotas, cada una con una caída de 20 decibeles por década. Entonces, si las sumamos, tendríamos una asíntota con una caída de 40 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, a partir de esta frecuencia, trazamos una línea y una asíntota que tenga una caída de 40 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, a lo mejor de aquí a aquí no es una década completa, pero pues para hacer el trazado a mano podemos ver qué frecuencia es esta, nos vamos una década adelante, ¿sí? Y dibujamos y ya después pues borramos la parte que no nos interesa y nos quedamos solamente con la parte hasta la frecuencia de interés, ¿no? Pero lo que podemos hacer es eso, trazar asíntotas con esas caídas, con las caídas que ya conocemos y solamente las sumamos. ¿Sí? De aquí al final, como son dos, sabemos qué frecuencia es esta, ¿sí? Nos vamos una década adelante y trazamos una caída de 40 decibeles, que es lo que se ve hacia acá. ¿Sí? Vemos y trazamos una caída de 40 decibeles por década. Entonces, como lo estamos haciendo a mano, ¿sí? No vamos a ver exactamente qué valores aquí, ¿no? Para ver hasta qué valor exactamente debe de llegar con esa caída de 40 decibeles. Pero, pues podemos más o menos calcular. ¿Sí? No hace falta que sea tan exacto,
¿sí? Nada más calcular, pero pues sí tratar de dibujar esa caída de 40 decibeles por década. ¿Sí? Si lo están haciendo, por ejemplo, en algún programa, no sé, el más sencillo, si fuera, por ejemplo, Paint, pues trazamos una línea, ¿no? Dibujamos una línea aquí. Sabemos que esto es una década. ¿Sí? La dibujamos y simplemente la ubicamos aquí arriba, ¿no? Para copiar. Sería una forma sencilla, por ejemplo, para las tareas o cuando estén haciendo sus diagramas. Si lo hacemos a mano completamente en una hoja de papel, pues quizá nada más calculando, ¿sí? Eso ya es como ustedes se acomoden mejor. Pero esa sería la forma de sumar las asíntotas. Y lo mismo con esto, con la fase. ¿Sí? Aquí todas comienzan en 0, entonces comenzamos nuestra asíntota en 0. ¿Sí? Entre este punto y este punto hay cambios en las pendientes. ¿Sí? Son los puntos en los cuales nos vamos a fijar. Y entre estas dos frecuencias, la única pendiente que tenemos es esta, la línea verde. Porque la otra se mantiene en 0, entonces solo nos queda esta verde. Entonces esta verde sabemos que tiene una caída de 40 decibeles por década, entonces trazamos una línea que tenga esa pendiente. ¿Sí? El segundo punto de interés dijimos que era este. ¿Dónde vemos otro cambio de pendiente? Aquí. ¿Sí? Entonces, entre estas dos frecuencias que tenemos, que conocemos de antemano, que sabemos qué valores tienen, vemos que tenemos dos caídas, ¿sí? Cada una con 45 decibeles por década. Entonces, como resultante, vamos a tener una asíntota con una caída de 90 decibeles por cada década. Esa es la pendiente que debe de tener esta recta de aquí. ¿Sí? Después nos vamos al siguiente punto. Terminamos aquí. El siguiente punto donde tenemos un cambio de pendiente es este. ¿Sí? Aquí, ¿cuánto tenemos? Esta ya vale 0 y solo tenemos esta con 45. Sabemos que esta tiene una pendiente de menos 45 decibeles por década. Entonces, entre estas dos frecuencias, trazamos una pendiente que tenga una caída de 45 decibeles por década. Y a partir de este punto, ambas valen 0, ¿sí? Entonces trazamos una asíntota en 0, ¿sí? O con una pendiente de 0. ¿Sí? Entonces aquí mismo, la verdad es que están un poquito empalmadas, pero aquí mismo está trazada la curva real. Entonces vean que sí es muy cercana a lo que nos da las asíntotas. ¿Hay dudas en cómo ir sumando las asíntotas? ¿Está muy complicado? Yo me perdí un poquito en lo de la fase, maestra. Ok. En la fase. Bueno, nuevamente lo primero es, o lo que yo les recomiendo es que lo vayamos haciendo entre puntos donde vemos que hay un cambio en la pendiente. ¿Sí? Entonces, comenzaríamos de aquí a aquí. Este es el primer punto. Ese es el primer punto donde hay un cambio de pendiente. Está verde y comienza a decrecer. Entonces, el primer segmento que podemos analizar es este de aquí. ¿Sí? Y aquí no hay cambios de pendiente, ambas valen 0. ¿Sí? Entonces, trazamos una línea igual aquí en 0. Terminamos aquí y nos vamos al siguiente punto donde hay un cambio de pendiente. Y es en esta frecuencia. ¿Sí? Aquí comienza el azul a decrecer. Entonces vamos a analizar este segmento de aquí. ¿Sí? En esta parte el azul se mantiene constante en 0. Esa no va a afectar o
no tenemos que sumarle nada, ¿no? Es 0. La única pendiente que vemos es este pedacito de aquí. Pero sabemos que esta recta verde, ¿sí? Esta asíntota en verde, tiene una caída de 45 decibeles por década, ¿sí? Entonces, esto tiene una caída de 45 decibeles por década. Aunque no sea completa, ¿sí? Aunque no sea una década completa, tiene esa caída. Entonces, una línea con esta caída debería de ser lo que dibujamos aquí, ¿sí? Una caída de 45 decibeles por cada década. Obviamente no es la década completa y no vamos a ver que sí cae los 45. Pero lo que podemos hacer, nuevamente, si lo estamos haciendo en algún programa en la computadora, en Paint, por ejemplo, pues nos vamos a lo más fácil, ¿no? Trazar una línea, buscamos una década, la que sea, y trazamos una línea con esa caída. Entonces, de aquí a aquí, trazamos esa caída de 45 decibeles por década. ¿Sí? Y entonces, esa línea que tracemos, la movemos al punto donde lo queremos, la movemos aquí. ¿Sí? Y borramos lo que nos sobre. Estas frecuencias las conocemos esta frecuencia, conocemos esta frecuencia. Entonces, lo único que necesitamos es crear esas líneas con las pendientes que necesitamos y las pegamos. ¿Sí? Y podemos borrar por lo que nos sobre, ¿no? Porque no estamos utilizando toda la década. Si lo hacemos a mano. ¿Alguien me iba a decir algo? Perdón, maestra, fui yo. Una disculpa. ¿Pero no me ibas a decir nada? No, es que tengo problemas con mi red. Pero no, nada, perdón. Ok. Bueno, si lo hacemos a mano, entonces, pues no nos va a quedar de otra que a lo mejor aproximarlo, ¿no? O, no sé, si lo están haciendo con todo su estuche de juego de geometría, pues lo pueden hacer sin problema. Si no, si lo hacemos aproximado nada más, no hay ningún problema. ¿Sí? ¿Qué hacemos? Pues vemos aquí en esta frecuencia más o menos a qué valor llega. ¿Sí? Le calculamos más o menos qué ángulo sería este. ¿Sí? Como va de 0 hacia este ángulo, no sé, por ejemplo, aquí podríamos decir que es 30, ¿sí? Que es 30, llegó hasta 30 en esta frecuencia. Entonces, ¿qué hacemos? Pues nos vamos acá, igual, llegamos hasta esa frecuencia en 30, ¿sí? O en menos 30 en este caso, ¿sí? De una manera aproximada. ¿Sí? Yo les recomiendo que si pues, lo están haciendo en la computadora, pues a lo mejor es más sencillo, porque, como les digo, pues trazan una línea de aquí a aquí, si lo están haciendo en Paint, por ejemplo, ¿sí? Y luego la copian y la mueven y le borran lo que les sobró. ¿Sí? Entonces, nos quedamos en esta frecuencia, nos vamos a la siguiente frecuencia donde vemos un cambio en la pendiente, ¿sí? De alguna de las asíntotas. El siguiente punto sería aquí. Aquí la asíntota en verde está cambiando su pendiente. ¿Sí? Entonces, analizamos ese segmento, ¿sí? Vemos que tenemos a las dos asíntotas. Cada una de ellas tiene una caída de 45 decibeles por década. Por lo tanto, si las sumamos, nos va a dar como resultado una recta con una caída de 90 grados, no me acuerdo si les dije decibeles, una disculpa, pero 90 grados por cada década, ¿sí? Entonces, lo que tendríamos que hacer es, entre esas frecuencias, dibujar una recta que caiga 90 grados por cada década, ¿sí? Nuevamente, si lo hacemos en Paint, pues es más sencillo, ¿sí? Nos vamos a otro punto en nuestra hoja, dibujamos una década con una caída de 90, ¿sí? Y esa la copiamos, si es necesario copiamos otra para que nos alcance para todo este segmento, ¿no? Todas estas frecuencias. Si lo hacemos a mano, ¿sí?
pues tendríamos que ver cuánto está cayendo, o para ver cuánto llegaríamos, pues tendríamos que ver hasta dónde dijimos que esto iba a caer. ¿Sí? Dijimos que pues más o menos llegábamos a 30 en este punto, pues le sumamos los 90 en una década adelante. ¿Sí? Una década adelante sería por aquí. Y pues tratamos de sumarle los 90 grados. Entonces vemos que más o menos lo podemos hacer. ¿Sí? Y volvemos a hacerlo, volvemos a dibujar una década adelante, ¿sí? Y trazamos esa misma línea. Entonces, obviamente, como no vamos a ocupar todas las 2 décadas, pues le borramos la parte que nos sobra. ¿Sí? Entonces, terminamos hasta aquí, nos vamos al siguiente punto donde cambia la pendiente, que es esta de aquí, donde el azul ya se va a mantener en un valor constante. ¿Sí? Aquí está más sencillo, la verde se quedó constante, entonces esa ya no nos va a modificar la pendiente y solamente nos queda esta en azul. Entonces, lo que necesitamos es justamente esta sección de la asíntota con esta pendiente, con una pendiente o una caída de 45 decibeles por década, que es esta parte de aquí. ¿Sí? Esta línea de aquí debe tener esa pendiente, una caída de 45 decibeles por cada década. Y a partir de aquí, pues se mantienen constantes las dos. ¿Sí? Entonces las dejamos constantes, una línea en esta parte. ¿Sí? Porque ambas se mantienen en menos 90. Entonces de antemano sabríamos que como tenemos 2 aquí, esto debe de llegar, o nuestra gráfica final debe de llegar desde 0, las 2 comenzaron en 0, hasta menos 180, ¿sí? Porque las 2 tienen menos 90 y aquí se quedan en menos 90 las 2. Entonces, nuestra gráfica final de la suma debe de terminar en menos 180. Y entonces, esa es una forma de más o menos darnos cuenta si lo graficamos bien. ¿Sí? Ver hasta dónde teníamos que llegar al ir acomodando todas las asíntotas. ¿Sí? Más o menos. Sí, maestra, ya quedó más claro, ahora sí. Ok. Entonces, vamos a este otro ejemplo. Nuevamente es un ejemplo sencillo. ¿Sí? Solamente tenemos un polinomio de segundo orden. Entonces, lo primero es calcular otra vez el nivel de directa con el límite cuando s tiende a 0 de la función. ¿Sí? Sustituimos 0 en donde tenemos s, nos queda 20 sobre 8. Y lo calculamos con el 20 logaritmo porque queremos la magnitud en decibeles. ¿Sí? En este caso nos da 7.96. Ese es nuestro nivel de directa, que solo vemos en la gráfica de la magnitud. ¿Sí? Después dibujamos las asíntotas para un polinomio de segundo orden. ¿Sí? Entonces, vamos a dibujar las asíntotas generales, ¿sí? Para este tipo de polinomios. Después hacemos la corrección. ¿Sí? Entonces, lo primero que debemos de hacer es ubicar la frecuencia de corte. La frecuencia de corte dijimos que era omega igual a omega n. ¿Sí? Esto es omega n. Recuerden que es s cuadrada más 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural por s más la frecuencia natural al cuadrado. ¿Sí? Entonces, esta es omega n al cuadrado. Entonces, omega n, que es la frecuencia de corte, sería la raíz de 8. ¿Sí? Entonces, en la raíz de 8 nosotros tenemos la frecuencia de corte y a partir de ahí trazamos. Entonces, primero para la magnitud, nuevamente comenzamos el trazado en 0 hasta que lleguemos a la frecuencia de corte. ¿Sí? La frecuencia de corte, que es raíz de 8, es 2.8.
Y aproximadamente, entonces llegamos con 0 hasta ese 2.8 y a partir de esa frecuencia tenemos una caída. Como son polos, vamos a tener una caída. Como es de segundo orden, entonces vamos a tener una caída de 40 decibeles por década. ¿Sí? Entonces, de los 2.8 hasta los 28, debemos de tener una caída de 40 decibeles. ¿Sí? Desde este punto hasta este punto, debemos de ver que cae 40 decibeles. ¿Sí? Y ya con esos dos puntos, pues podemos trazar toda la línea completa. Entonces, esa es la asíntota general, lo que tenemos aquí en azul. ¿Sí? Para la fase, dijimos que nuevamente nos ubicamos en la frecuencia de corte, que son los 2.8, la raíz de 8. Y en ese punto va a valer menos 90. Una década adelante, una década atrás, que son 0.28, llega a 0 y se mantiene constante. Una década adelante, ¿sí? Llega a 28 y se mantiene constante. Pero una década adelante, que son 28, llega a menos 180 y se mantiene constante. ¿Sí? Entonces ubicamos la frecuencia de corte, una década atrás, 0, una década adelante, menos 180. Y nuevamente, esta es la general, esta azul. ¿Sí? Pero dijimos que íbamos a calcular las correcciones, que dependen del amortiguamiento. ¿Sí? Entonces, sabemos que este término es 2 veces el amortiguamiento por la frecuencia natural por S. Entonces, conocemos omega n, que es la raíz de 8. Tendríamos que despejar el amortiguamiento. ¿Sí? Haciendo el despeje, nos queda que el amortiguamiento es 0.17. ¿Sí? Es decir, tendríamos 2 veces el amortiguamiento por la raíz de 8 es igual a 1, que es el coeficiente que tenemos aquí. ¿Sí? Entonces despejamos y nos queda este valor de amortiguamiento. Dijimos que eran suficiente con calcular 3 puntos. ¿Sí? Omega sobre omega n igual a 0.5, a 1 y a 2. ¿Sí? Entonces, estos valores los sustituimos en las fórmulas para la corrección y también este valor de amortiguamiento. Las fórmulas para la corrección serían estas de aquí para los polos. ¿Sí? Entonces tenemos omega sobre omega n y ya calculamos también el amortiguamiento. Y calculando esos valores, que son estos que nos resultan aquí, podemos hacer la corrección de las asíntotas. Entonces, por ejemplo, para 0.5, que sería 0.5 la frecuencia de corte, de 0.5 por 2.8, que es 1.4, tendríamos un valor en la magnitud de 2.26. ¿sí? Entonces nos vamos al 1.4 por este 0.5. 1.4 más o menos sería por aquí a la mitad. Y ahí tenemos un valor de 2.26, que es este punto de aquí arriba. Perdón. ¿Sí? Ese punto de ahí arriba. Y después tenemos para 1, que es omega igual a omega n, es decir, para 2.8, en realidad no debería de estar aquí en 0, debería de estar en 9.02. Entonces es este punto de aquí. Y luego para 2 veces omega, la frecuencia natural, omega n, o la frecuencia de corte, pues sería 2 veces por el 2.8. Tendríamos que es aproximadamente 5.6.
¿sí? Este es 1, 2, 3, 4, 5.6, más o menos está aquí a la mitad. ¿Sí? Entonces, más o menos en esa frecuencia, el valor que debemos de tener es menos 9.78. ¿Sí? Entonces, ubicamos el menos 9.78, que es este valor. ¿Sí? Entonces, son estos 3 puntos los que trazamos. Entonces, lo que vamos a hacer es unirla a la asíntota general. Entonces, venimos aquí por 0. ¿Sí? Como el siguiente punto es este de aquí, pues subimos un poquito, subimos al siguiente punto, bajamos y seguimos otra vez a la asíntota general. Entonces, esto que trazamos ahorita nos sirve para esta parte nada más. ¿Sí? Entonces, la asíntota ahora va a ir hacia acá arriba y luego vuelve a bajar a la asíntota general que trazamos. Para la fase igual. ¿Sí? En 0.5 omega n, que es el 1.4, que es este punto, una frecuencia aquí más o menos a la mitad, tenemos menos 13.28, ¿sí? Que es este punto. Entonces vean que está muy lejos de la asíntota general que habíamos trazado. Y luego para omega igual a omega n, el 2.8, en realidad vale menos 90, como lo teníamos, ¿sí? Que es este punto. Y para 2 omega n, que es el 5.6, en realidad vale menos 166. Entonces, aquí en 1, 2, 3, 4, 5.6, aquí a la mitad más o menos, debe de valer menos 166, que es este punto. ¿Sí? Entonces, estos puntos los vamos a unir a las asíntotas generales. ¿Sí? Entonces, comenzamos en 0, como nos dice la asíntota general, pero en lugar de bajar con esta caída, nos vamos a ir al primer punto que calculamos. ¿Sí? Después nos vamos al segundo punto que calculamos, después al tercero y después nos unimos nuevamente a la asíntota general. ¿Sí? Entonces, esta sería la asíntota final que nos quedaría. ¿Sí? Más o menos, ¿o cómo lo ven? Sí, más o menos nuestra. Ok, entonces eso fue todas las asíntotas, ¿no? Entonces lo que nos faltaría pues sería sumarlas. Sí, sumar todas estas asíntotas. Pues, bueno, aquí me faltó dibujar la asíntota como tal, pero pues podemos verlo desde esta figura, ¿no? Entonces, lo primero, nuevamente, es como todas las comenzamos en 0, pues las subimos al nivel de directa, ¿sí? Que eran los 7.8 que calculamos, ¿sí? Y a partir de este punto, ¿sí? Donde está cambiando el comportamiento de la asíntota, esta parte en verde es la del ajuste de la asíntota, ¿sí? La de la corrección. Entonces, en este caso es muy sencilla porque solamente tendríamos una asíntota. Entonces, lo único que tendríamos que hacerla sería subirla a este nivel de directa, pero siguiendo la forma de la corrección. Y entonces, por eso la asíntota final nos queda como esta. Es prácticamente este comportamiento, pero desplazado hacia arriba por este nivel de directa. ¿Sí? Para la fase, como esta función de transferencia es muy sencilla, solamente era de segundo orden, entonces lo único que tenemos que hacer en el diagrama de Bode final es trazar la asíntota como nos queda con la corrección. ¿Sí? Entonces, comienza en la azul, ¿sí? Después sigue a la verde, que es esta parte que tenemos aquí, ¿sí? Después se va a 0, digo a menos 90, ¿sí? Después se va hasta los menos 166, que es esta parte que tenemos aquí, y después
¿sí? Sigue a la asíntota general y se queda en menos 180 grados. Entonces, esta está sencilla porque solamente era una. ¿Sí? Podemos tener combinaciones de más puntos, ¿sí? Más ceros y polos. Y lo que haríamos o lo que tendríamos al final es que sumar más asíntotas. ¿Sí? Hasta ahorita hay dudas. No, maestra. ¿No? ¿Sí consiguieron las hojas o la descargaron, la imprimieron o no? Yo no, maestra. Yo los busqué en papelerías y todo eso y no había. ¿No? Bueno, yo digo que lo más fácil es descargar una hoja. ¿Sí? Entonces, bueno, si lo quieren hacer a mano está bien. La verdad es que si están en computadora, ¿sí? Me imagino que todos tienen el Paint. Entonces, lo único que tienen que hacer es dibujar sobre esta hoja. Se me hace mucho más sencillo a que lo hagan a mano, pero no sé cómo lo vean. ¿Cómo lo ven ustedes? Sí, es más sencillo así. ¿Sí? Entonces, déjenme, estoy viendo unas hojas. Estaba buscando alguna hoja, pero las que encontré ahorita de rápido son como muy pequeñas. Bueno, la imagen es muy pequeña, entonces dejen busco un poquito más y bueno, ya ahorita son las 11:30.
Entonces, si comenzamos a hacer los ejemplos ahorita, nos vamos a quedar a medias. Entonces, vamos a dejarla hasta ahí. Traten de conseguir esas hojas. ¿Sí? Ahorita igual me voy a poner a buscar. Y si encuentro una o algunas se las comparto. Yo digo que sí, que tratemos de a ver si encontramos alguna en internet. Sí hay, nada más que me salen como muy chiquitas, pues a la hora de que la abren con algún programa o le hacen zoom, como que se ve un poquito, bueno, muy pixelada, pero pues puede ser una opción, ¿sí? Ya encontré una. Sí, ¿y qué tal se ve? Pues cuando le haces zoom. Es un PDF, entonces se ve bien. Ah, pues eso estaría bien. Entonces, si no lo puedes compartir para que todos lo tengan. Y sobre ese, pues podemos estar haciendo los ejemplos, ¿sí? Y también sus ejercicios después cuando les toque hacerlos. ¿Sí? Sí, maestra, muy bien. Sí, maestra. Ok, pero entonces traten de tener la lista para la siguiente clase, ¿sí? Para comenzar a hacer esos ejemplos y pasar al siguiente tema. Bueno, yo creo que la siguiente clase con los ejemplos. Entonces nada más, déjenme paso lista. Y bueno, si gustan, si no tienen nada más que agregar o lo que me quieran decir antes, voy pasando lista y si quieren se pueden Maestra. ir. Dime. Lo envié por WhatsApp el PDF, si gusta checarlo para ver si funciona esa hoja. A ver, déjame ver. Ah, sí, sí está bastante bien. Sí, ese está bien y sí tiene bastante escala en el otro eje. Son 4 décadas, pero no hace falta más. Con 4 décadas está bien. Muy bien. Sí, entonces ese pues traten nada más de tenerlo listo. Ya sé que lo quieran imprimir o que lo quieran usar en la computadora, ¿sí? Ya ustedes ven cómo se les facilita más, ¿sí? Bueno, entonces, ¿algo más que me quieran comentar? ¿Dudas? Maestra, a mí no me agregaron al grupo de WhatsApp. Eduardo, ¿cómo le hicieron la vez pasada? ¿Pasaron el link? Pasa el link. Si quieres, ahorita lo vuelvo a mandar aquí al chat. Sí, por favor, Francisco, para los que faltan. Sí, entonces el link lo van a poner aquí, Eduardo, para que lo agregues al grupo, ¿sí? O te agregues al grupo. Ok, maestra, gracias. ¿Algo más, chicos? No, maestra, nada más. Ok, entonces ahí en un ratito el fin de semana vuelvan a ver los ejemplos que vimos. Esos se van a quedar ahí para que ustedes los consulten después para ya la siguiente clase hacer unos a mano, ¿sale? Les paso lista y si quieren irse desconectando, pues está bien, no hay ningún problema. Marco Barrón. Presente. Vladimir. Presente. Eduardo Campos. Presente. Miguel Cardona. Presente. Uriel Castro. Eduardo Cervantes. Presente. Bernardo Esparza. Presente. Jorge Luis Flores.
Jorge Luis Flores no está. Ahí escribe algo en el Sí está, maestra. Pues un comentario. Ahí escribe en el chat. Mm, Muy bien. Marco Gómez. Presente. Leonardo González. Ok. Elías Guerrero. Presente. José Guerrero. Presente. Ricardo Heredia. Presente. Humberto. Presente. Anaí. Y Carla Loera. Presente. Javier López. Presente. Gerardo Luna. Presente, maestra. Francisco Márquez. Presente. Ana Martínez. Presente. Jesús Martínez. Presente. Jesús Antonio. Presente. Ángel Pérez. Presente, maestra. Genaro Reyes. Presente, maestra. Jessica. Guadalupe. Loreta. Presente. Paloma. Presente. Ulises. Presente. Eric Salazar. Presente.